Listo. Hay que darle a aceptar, ¿no? Todos a aceptar para que se pueda grabar. Sí, ya, Arriba decía aceptar, tienen que darle a aceptar para que todas se puedan grabar. sí, ¿Ya? sí, Listo. yo, ya. Basis. Salomón es nuestra clase de hoy. Salomón nació en Jerusalén, que era la capital del reino de Israel, alrededor del 990 a.C. Esto está en 2 de Samuel 12:24. Salomón vivió aproximadamente 60 años en Jerusalén. Su madre fue Betsabé, una de las esposas del rey David, quien había sido anteriormente la esposa de Urías, el hitita. Es importante destacar en los generales que la muerte de Salomón marcó el fin de la edad de oro del reino de Israel, que se había caracterizado por la paz, la prosperidad y la sabiduría durante el reinado. Después de su muerte, el reino se dividió en dos partes, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Esta parte es muy importante. Murió en Jerusalén después de un reinado de 40 años. Esto está en Primera de Reyes 11:42, alrededor del año 930 a.C. En su ministerio podemos ver que el rey de Israel gobernó con sabiduría. Primera de Reyes 3:16 al 28. Construyó el templo de Jerusalén, un lugar sagrado para la adoración y el culto en Israel. Primera de Reyes 5:8. Tuvo una organización administrativa eficiente, fomentó el comercio y la economía, estableciendo alianzas con otros reinos y desarrollando la agricultura y la ganadería. Es importante destacar en la parte de Salomón, si recordamos que le pidió sabiduría a Dios y que podía hablar de muchísimos temas de agricultura, de ganadería, de lo que le preguntaran, él no tenía ningún empacho en contestar nada de esto. Ya, Tony, la siguiente, por favor. Listo. Vamos a entrar con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bueno, buenas noches a todas. Como todas las clases, yo les voy a pedir de favor que hagamos el ejercicio de pongámonos el papel de si yo tengo estas fortalezas, yo tengo estas debilidades, yo tengo oportunidades similares a las que le dio a este personaje o tengo amenazas similares a las que les dio el señor a este personaje. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber cosas que obviamente no tienen nada que ver con nosotros, pero hay algunas características de los personajes que sí tienen que ver con nosotros. Vamos a empezar con Salomón, que es un gran personaje. Tenemos muchas cosas muy interesantes que hablar de él. Y vamos a empezar con sus fortalezas. Antes que nada, bueno, todos sabemos que Salomón fue rey de Israel, que amaba a Dios y buscó su ayuda. Lo primero que yo les pregunto es, ¿ustedes aman a Dios y buscan su ayuda? Porque lo más importante es que lo vean como una fortaleza. Si ustedes aman a Dios y buscan su ayuda, seguramente van a ser fortalecidos igual que Salomón fue fortalecido. Además de esto, tenía riquezas y prosperidad, que bueno, eso no tiene nada que ver, son características particulares, pero él las tuvo como una de sus fortalezas. Perdón y gracia de Dios, nombrado Gedías, que quiere decir amado de Jehová. Salomón tuvo el gran privilegio de que Dios se le apareciera dos veces. Esto lo pueden encontrar en 1 Reyes 3, del 5 al 15, y en capítulo 9, del 1 al 9. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Eso lo pueden ver también en Primera de Reyes 3:12. Muy bien, dentro de las debilidades de Salomón, era adorador de ídolos. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes son adoradores de ídolos? A veces creemos que los ídolos son nada más las figuritas que vemos en todas las iglesias católicas o en las iglesias budistas. No, los ídolos también pueden ser muchas cosas, ¿no? Nuestros hijos, el dinero, el trabajo, la pareja, etcétera, etcétera. ¿Nosotros tenemos ídolos o no tenemos ídolos? Entonces ahí hay que tomar mucho en cuenta si nosotros como debilidad personal tenemos ídolos particulares que tenemos que romper. También este personaje era insensato. Confió en su propia sabiduría y riqueza en lugar de confiar en Dios. Esto lo encuentran en Primera de Reyes 10, del 14 al 29. Esto es muy común en los seres humanos.
Nosotros creemos que siempre vamos a tener la verdad de todas las cosas que hacemos o de las decisiones que tomamos, y no es así. Tenemos que poner todos nuestros proyectos y ponerlos en sus manos y confiar en que Él nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones, no tomar las decisiones por nuestra propia mano. Entonces, una de las cosas que nos enseña el personaje de Salomón es que él quiso hacer las cosas por su propia voluntad y a veces no puso a Dios en la ecuación. Entonces tenemos que analizar esto como una debilidad de Salomón, que también puede ser una debilidad nuestra. Muy bien, Salomón evidentemente no usó su sabiduría para mantener a Dios en primer lugar en su corazón y vida, lo cual le trajo consecuencias. Precisamente por eso lo tenemos marcado como una de las debilidades más importantes de Salomón. ¿Qué oportunidades tuvo en su vida Salomón? Salomón recibió la instrucción espiritual y el interés especial de su padre David. Esto lo van a encontrar en 1 de Crónicas 22, versículos del 11 al 19. Había una instrucción importante en su familia. Bueno, pues esa es una oportunidad que él tuvo y que a final de cuentas pues la aprovechó, ¿no? Al morir el rey David, Salomón lo sucedió en el trono y así se consolidó firmemente su reino. Esto lo van a poder ver en Primera de Reyes 2:12. Construyó también el templo de Jerusalén, que es algo muy importante, que ya lo hablaremos un poco más adelante. Disfrutó de grandes riquezas y prosperidad durante su reinado y también estableció alianzas con otros reinos y naciones, lo que le permitió mantener la paz en Israel. Primera de Reyes 5:12. Es un resumen general de algunas de las oportunidades que el rey Salomón tuvo. Pero ¿qué amenazas tuvo? Volvemos al punto. Destruyó su reino y perdió parte de él precisamente por muchas de las debilidades que él tenía. Él actuaba a veces por su propio criterio y no involucraba a Dios en esto y pues no podíamos no, pensar que pues todo le iba a funcionar bien, ¿verdad? Fíjense bien, otra de las cosas que fue una amenaza muy grande para él, y seguramente todas ustedes ya leyeron la historia de Salomón, es que tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. O sea, no se conformó ni con una, ni con dos, ni con 10. Eran casi 1000 mujeres las que estaban aquí involucradas. Cuando Salomón llegó a ser viejo, sus mujeres le pervirtieron su corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel a Dios como lo había sido su padre David. Esto lo pueden encontrar en Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Adicional a esto, como amenazas, él tenía enemigos externos. Salomón se enfrentó a amenazas externas de enemigos como los egipcios y los sirios. Esto lo van a poder encontrar ustedes en Primera de Reyes 11, 14 al 4. Aquí sigue, por favor. Yo quiero hacer un comentario, Lupita, Sí, lo que dijiste de debilidades. sí, Eso de que confió en su propia sabiduría es terrible. O sea, la verdad es que es cuando no nos sentimos tan seguros y no ponemos las cosas en manos de Dios. Y vamos tomando nosotros decisiones y como van funcionando, en apariencia, pues nos sentimos que todo va bien y no recurrimos a él, o sea, ni para dar las gracias. Entonces, cuando necesitamos algo, oramos, cuando no, cuando ya lo tenemos, nos vamos. Eso hay que evitarlo, por favor. Y esto de las 700 esposas y 300 concubinas o viceversa, hizo alianzas humanas, por eso no hubo guerras. En su tiempo hubo mucha paz. Pero ellas hicieron que él levantara 7 templos aparte del templo del Señor, y era para adoración a otros ídolos. Y ahí es cuando empieza la adoración a Moloch directamente en Israel, en un valle que nosotros vamos a conocer como el valle, como el del basurero. Ben Hinnom inclusive existe en el tiempo de Cristo. Ahí había un monumento gigantesco a Moloch, en donde su cabeza es de un toro, pero su cuerpo es como de un ser humano y tiene sus brazos así, y le ponían a los bebés en ese cobre hirviendo, y hacían tanto, 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 tanto ruido con tambores y todo para que los papás no oyeran el llanto de los bebés. Esa lo entiendo. entrega de bebés, esa entrega de seres humanos,
que en todas inclusive en nuestra cultura lo ha habido, es algo perjudicial, es algo terrible. Y hoy por hoy, esa infinidad, esa multitud de abortos que están haciendo que inclusive Estados Unidos permite que el nonato, ya aunque casi esté a los 9 meses, puedes tú sacrificarlo. Eso están haciendo cultos a Moloch, precisamente, en nuestro tiempo. Sí, Y Estados Unidos es el plus número uno, especialmente en Nueva York, en donde millones de bebecitos han sido sacrificados. Entonces, por eso sabemos que viene juicio. ¿Alguna pregunta? Ok, no. ¿La que sigue, por favor? ya la cambié, ¿la ven? ¿Sí la ¿No? alcanzan a ver? Estoy en la 4. Yo sí la veo, La característica Salomón, aquí está. Está Salomón. Ah, ok. Ujú. Perfecto. Ahora sí me cambió. Esto es muy importante, algunas de las características de Salomón. La característica más importante de Salomón en la Biblia es la sabiduría. Fíjense qué curioso. Siendo un hombre tan sabio, habiéndole pedido a Dios sabiduría, pues todos los errores que ya Tony Ujú. comentó, ¿no? Como aunque Dios le dio una sabiduría enorme, pesó mucho más su calidad humana que la sabiduría que Dios le dio y por eso tuvo tantos errores. Pero Dios de que le dio sabiduría y era la más importante. Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo en lugar de riquezas y poder, cosa que de entrada pues fue muy inteligente. En lugar de pedir riquezas, pidió sabiduría y por añadidura Dios le dio riquezas y poder. Esta sabiduría también se refleja en sus escritos como el libro de los Proverbios, que contiene enseñanzas sobre la vida y la conducta humana. Imagínense ustedes todas las cosas maravillosas que podemos encontrar en Proverbios y muchas de estas las escribió el rey Salomón y que hasta nuestros días, bueno, estudiamos, revisamos, escuchamos y que tienen mucha profundidad y que si las siguiéramos, pues nos iría mucho mejor en la vida, ¿no? La Ujú. sabiduría de Salomón se considera un ejemplo a seguir y una demostración de la bendición divina en su vida. Cuando a veces nosotros tenemos crisis, sea cual sea la crisis, todas nosotras aquí tenemos crisis diferentes, a veces pedimos cuestiones económicas, materiales, resolución de problemas financieros, resolución con cuestiones de nuestros hijos, a veces con cuestiones de nuestra salud o lo que se les ocurra, pero nunca le pedimos a Dios una sabiduría especial para que nos diga qué hacer. No me voy a extender mucho en esto, pero justo hace un par de días comentaba yo con Tony que estaba llorando para que me diera sabiduría sobre un negocio en el cual hemos estado trabajando un par de días y hoy justamente Dios nos dio ciertas respuestas y la respuesta fue no. Cuando uno trabaja en ciertas cosas y te dice Dios no, No, no te claro. gusta Ujú. porque ya trabajaste. Pero si tú tienes oídos para escuchar que si las cosas no están fluyendo adecuadamente, no me gusta la palabra fluir porque eso lo usa mucho gente que no es cristiana, de que te fluya todo lo bueno. No, no. Vamos a entenderlo en el sentido correcto de la expresión fluir. Voy a cambiar el calificativo. Cuando las cosas no salen como nos gustaría que salieran, no es casualidad, es por algo. Sí, claro. Y cuando las cosas no salen como nos gustaría que salieran, nos molestamos. Pero cuando nos volvemos a hincar y le decimos, Dios, si tú no quieres que yo participe en esto, dame paz y tranquilidad porque de algo me estás previniendo. Si tú mañana quieres que esto se haga, adelante, pero si tú no quieres que se haga, está bien, estoy conforme con eso. Eso de alguna manera siento yo, y si estoy equivocada, corrígeme, Tony, es pedirle sabiduría para que no nos equivoquemos y trabajemos con nuestro propio albedrío personal. Y en muchas ocasiones es lo que sucede. Entonces, me gustó mucho esa situación para explicarla como un ejemplo, porque todos día con día vivimos la situación de Dios no nos abrió esa puerta, no me gustó. ¿Y entonces qué hago? ¿Me enojo con Dios? No, yo creo que ya en estas alturas, señoras, hay que darle gracias a Dios porque nos está protegiendo de algo. Claro, claro. Entonces, a veces es Sí. bien complicado entender eso. Tony, me imagino que vas a querer hacer alguna referencia a este punto. Sí. Ujú. Cuando
Hablamos de la sabiduría de Salomón en el tiempo en donde estuvo aplicando su sabiduría de hombre. Evidentemente, vamos a leer cuando estemos más adelantados en la Biblia, que el Señor se le presenta, el Señor se le revela. O sea, él vio al Señor, ¿sí? Y le dio a través de sueños y le da visión. Y va a ser una oración muy, muy llamativa cuando está en la inauguración del templo, en donde está, bueno, no, una proclamación a Dios y a todo lo que es, Él representa y todo. Y el Señor, la respuesta que le da, te quedas helado. Le está diciendo prácticamente que con el tiempo y con los pecados que van a hacer, va a estar destruido el templo y que la gente cuando lleguemos a Jerusalén vamos a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengan el templo del Señor? O sea, ¿por qué se alejó Dios de ellos? Hoy está lejos, hoy se están teniendo que acercar a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues nos quita la bendición para que volvernos a enfocar a Él. Y la verdad es que no nos gusta. No nos gusta y sobre todo cuando dice no, no nos gusta. Nos aferramos porque a veces cuando vemos entradas de dinero, y eso lo vivió también, lo hemos vivido nosotros como parte de nuestro testimonio, había entradas de dinero y creíamos que venía eso prácticamente del Señor y fue un jalón de tapete brutal en nuestra casa y tuvimos que volver a empezar desde ceros cuando yo estaba con mi último embarazo de Denis. Ceros, ceros, en serio, ceros. Y mi marido tenía 50 años. Entonces, pues, cuidado con nuestra soberbia. Exacto. Antes de cambiarla, yo también tengo un testimonio. La vez en donde yo no involucré a Dios económicamente hablando en un negocio, hace unos años, mi hermana está de testigo, por mi propia sabiduría lo hice y perdí todos los ahorros de mis hijos. Y trabajé muchos años para eso. Cuando yo estaba sumamente enojada, que empezaba yo a estudiar panorama histórico con Tony, me encantó, ¿no? Una vez que platicamos y me dijo, ¿tú involucraste a Dios en la ecuación? No, no lo involucré. Ah, pues desde ahí está el problema. Ahí aprendí a base de una experiencia muy dura que hagamos lo que hagamos, sea lo más simple. Les voy a poner algo simple, comprar cualquier artículo para Ujú. nuestra casa, un auto, Ah, inscribir a los hijos en la escuela, hacer un viaje, hasta ir con un médico. Predecir, Señor, llévame al lugar adecuado, con el médico adecuado, si es tu voluntad que hagamos el viaje, que lo hagamos, si no, que no lo hagamos. Si este negocio es para nosotros para bien, permite que se haga. Si no es para nosotros, quítalo. Pero si nos tomamos, fíjense qué sencillo, tomar 5 minutos antes de tomar una decisión, ponerle en sus manos la decisión de tú decides si lo hago o no lo hago. En ese momento Dios dice, ah, me está tomando en cuenta. No lo está haciendo con su propia fuerza. ujú, Cuando Salomón dejó de hacer esto, empezaron los problemas y la decadencia de Salomón. Antes no. Empezaron los problemas cuando él empezó a actuar por su propio pie. Entonces, es muy importante esto de la sabiduría, chicas. La sabiduría creemos que a veces es nada más ser sabio, erudito en ciencias, matemáticas, literatura. No, la sabiduría también tiene que ver con discernimiento, con tomar decisiones, con hacer o no hacer cosas. Hasta cuando nos casamos o no nos casamos, nos vamos a casar con una persona, Señor. Si es la persona adecuada, adelante. Si no es la persona adecuada, enséñame. Un ujú. hijo, una casa, un cambio de residencia, un médico, un tratamiento. Siempre cualquier cosa que hagamos, preguntémosle a él si está de acuerdo. La que sigue, Tony, por favor. E inclusive, no sé si lo has notado, que en el momento que tú estás dando el paso, empiezan a ver como varias cosas para detenerte y no te detienes y tú continúas porque tú estás en tu propia fuerza en lugar de tomar en cuenta al Señor, ¿no? Y se vienen ¿qué? Exactamente, Pues más problemas. exactamente. Lo decimos con conocimiento de causa. La que Sí, sigue, por favor. Mm, Ay, ahí está. la... ¿Alcanzas a No, ver? así. Dice, el rey Salomón escribió el Salmo 72 y 127 de los Salmos de la Biblia. Pero también compuso 3000 proverbios y escribió 5000 canciones.
No estamos hablando de una, estamos hablando de 5,000 canciones. Todo esto lo van a poder encontrar en Segunda de Reyes 4:32. Pero es muy importante que entendamos que si él escribió todos estos proverbios y todas estas canciones y estos salmos y tuvo la oportunidad de hacer este reino y tal, pues yo creo que era un hombre muy sabio, pero a final de cuentas yo creo que se ensoberbeció y creyó que iba a poder actuar solo, ¿no? La que Quiero sigue. hacer una aclaración. Salomón empieza a escribir los libros de sabiduría después de que Dios lo pone en total orden y le avisa que va a dividir que se va a dividir el reino gracias a él. Ok. Y que no le quita el trono, no le quita el cetro, porque tiene que llegar Cristo, que nada más va a dejar en una sola tribu lo que es la monarquía hasta llegar a Jesús. Sí, o sea, la regó de manera natural y después escribió los libros de sabiduría. Pues déjame hacer otra acotación aquí, Tony. Justamente, y está mal que se diga así, pero bueno, todas somos mujeres que estamos con familias. No sé si les ha pasado, ¿no? Uno se vuelve más sabio después de caer. Sí, claro. Cuando te caes y tienes una situación difícil en donde tomaste tus propias decisiones y te levantas, es cuando Dios te da esa sabiduría porque ya lo viviste. Entonces, si ya lo viviste, pues no lo vuelvas a hacer o trata de no hacerlo o por lo menos sé obediente a que si te dicen no es no. ¿Es fácil? No, señoras, no es nada fácil porque uno invierte tiempo, dinero, esfuerzo, muchas cosas. Y a la hora te dice que no, dices, ¿por qué no, señor? Si he trabajado mucho en esto. La Ujú. respuesta es porque él no quiere. Así de fácil. No, y te Porque está no quiere. protegiendo de algo, ¿no? Te está Exacto, protegiendo. y a lo mejor te está protegiendo de algo y tú no lo quieres entender. Ahora, ¿somos desesperados porque muchas veces hacemos esas cosas por beneficio propio? No, a lo mejor por beneficio de nuestra familia, por beneficio de nuestro esposo, por beneficio de nuestros hijos, porque nosotros a veces pues, somos más simples, ¿no? A veces no hay nadie en la casa y nosotros nos podemos comer cualquier cosa, pero si está la familia, queremos complacerlos, darles todo, o ayudar al marido, o no sé, hacer mil cosas, o darle una buena escuela a los hijos, o ayudar a los nietos, qué sé yo. Pero sí tenemos que entender esa parte. Me llama mucho la atención esto que dice Tony, que Salomón empieza a hacer los proverbios después de su tribulación. No la hizo antes, no la hizo cuando estaba con los ídolos, no la hizo cuando estaba con sus 1,000 mujeres, la hizo cuando se cayó, Así es. cuando aprendió. Entonces, no esperemos a caernos para aprender. O sea, hemos hablado mucho en los personajes de dos palabras que son básicas, obediencia y sabiduría, y Así es. fe. O sea, se dicen fáciles, pero si nada más diéramos una clase de obediencia, una de fe y una de sabiduría, pues nos pasamos un año, ¿no, Tony? Así Hablando de ejemplos de todo lo que cada uno vivió con esas tres palabras. Pero obediencia, sabiduría y fe son de las cosas más complicadas, pero son lo que Dios pide. Pide obediencia, pide fe y uno tiene que pedir sabiduría. Ahora, es. cuando nos dice que no, cuando de veras de corazón lo estamos haciendo, pues no nos duele tanto no hacerlo, ¿no? Porque como que Dios te da esa paz. Así La que es. sigue, por favor. Los objetos del templo de Salomón, que ojalá podamos poner el video en un ratito a ver si se puede, si no, pues ya se los mandaremos, está en YouTube. Es el Arca de la Alianza, era un cofre de madera revestido de oro que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y un frasco de maná. Los querubines eran dos figuras de querubines de madera revestidas de oro que estaban en el lugar santísimo y cubrían el Arca de la Alianza. El propiciatorio era una tapa de oro que cubría el Arca de la Alianza y servía como trono de Dios. El altar de los holocaustos era un altar de bronce donde se sacrificaban animales como ofrenda a Dios. El mar de bronce era una gran fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ofrecer sacrificios. Los 10 lavamanos de bronce eran 10 lavamanos de bronce que estaban en el patio del templo, 5 de cada lado, y servían para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. Los 10 candelabros de oro eran 10 candelabros de oro que estaban en el templo y servían para iluminar el interior.
La mesa de los panes de la proposición era una mesa de oro donde se colocaban los panes de la proposición que se ofrecían a Dios. El altar del incienso representa las oraciones de los santos. Las cortinas y las puertas eran cortinas y postes que separaban el lugar santísimo del resto del templo y servían para mantener el recinto sagrado. Estos objetos sagrados eran considerados muy importantes en la religión israelita y estaban relacionados con la adoración y el culto a Dios en el templo de Salomón. Tony, ahí me gustaría a lo mejor que hicieras el comentario alrededor de que digamos que es como si fuera el tabernáculo, pero todo de oro. De hecho, les pusimos esta presentación así toda garigoleada y dorada, porque verdaderamente fue un esplendor increíble el que se vivió en estos tiempos. Y cuando vean el altar por dentro, verdaderamente es una cosa impresionante. Cuando lean ustedes Reyes, todo el oro que se usó, todos los materiales que se usaron alrededor de todo esto, es verdaderamente una cosa impresionante. Inclusive no puede cambiar el diseño, aunque haya cambiado el elemento, o sea, ya no hicieron algunas cosas de cobre, sino ahora de oro. No pueden cambiar el diseño original porque todo representa algo. El arco de la alianza prácticamente es un cofre en donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de la autoridad, decían la vara brotada de Aarón. Es que compitieron varias varas de diferentes levitas con la de Aarón, porque la querían quitar del sacerdocio y la única que le salieron flores era la de Aarón y la de el frasco de maná. Les voy a buscar ahorita, terminando la clase, de los salmos que nosotros leímos. El maná sí sabemos que era como una especie como de cilantro, que sabía a dulce, Miel. a miel. Bueno, dice David que es el alimento de los ángeles. Ajá. Y Dios trató de que llevaran una alimentación buena, porque estaban en el desierto y aparte tenían que poder digerir alimentos, tenían que mantenerse sanos, ¿ok? De los querubines están representando a los que nosotros vemos en Ezequiel 1, que donde están, eso lo voy a dar en la clase. Los querubines son los que se están moviendo con el poder del Espíritu Santo para llevar el trono del Señor. Pero por lo que veo en el cofre, con lo que está trayendo, que son las tablas de la ley, la instrucción, la autoridad y el alimento espiritual, es lo que lleva la base del trono de Dios. Esto es una imitación de lo que vio Moisés en el cielo a través de una visión. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la imaginación prácticamente de él, ¿no? En el altar de los holocaustos, hasta ahí llegaba la gente. No podías entrar más allá de hasta ahí llegas con tu sacrificio para que se derrame sangre de acuerdo al animal que llevaste, ya sea por la culpa, ya sea por el pecado, ya sea por la paz. Acordémonos de cada uno de los sacrificios. Lo voy a hacer en la clase. Y está representando a Cristo mismo, ¿sí? Los 10 lavamanos de bronce que está ahorita Salomón haciendo una barbaridad en una pequeña fuente en donde en el tabernáculo se lavaban los pies y las manos los sacerdotes, que recuerden que siempre estaban descalzos. Ellos tenían que estar descalzos para que no perdieran el piso, siempre estuvieran sus pies en la tierra, o sea, no se perdieran. Es inclusive una expresión que hay ahorita. Y los 10 candelabros de oro también es una representación gigantesca del candelabro que mandó a hacer Moisés, que está representando a Cristo mismo, y está los 7 espíritus del Señor, que también vamos a ver en la clase la majestuosidad de él. Y la que está en medio, prácticamente está en medio del candelabro, un tronco, llamémoslo así, es el tronco de Isaí, o sea, de Isaí, papá de David,
viene la generación de todos los reyes, ¿sí? Entonces, todo tenía mucho simbolismo y lo que había en el candelabro cuando lo prendían era aceite de olivo. Recuerden que hay un aceite de olivo especial para ungir todos los elementos de la, del templo y se prendía en las lamparillas prácticamente, está representando al poder del Espíritu Santo. Y cuando va uno a la mesa de los panes, está viendo que son 12 panes, está representando cada uno a las tribus de Israel, y pesaban 4 kilos. Es el alimento espiritual que nosotros tenemos prácticamente es el Evangelio. Esos 4 kilos están representando el Evangelio, ¿sí? Ya están los 10 mandamientos en el trono del Señor, que es el arca del pacto, y ahora está el Evangelio en el pan de vida que nos están dejando en el pan de la mesa de los panes, y está el altar del incienso. Recuerden que ese incienso también es intocable y está prendido, está encendido todo el tiempo tratando de rebasar la cortina o la puerta, ya en el caso del templo de Salomón, está representando a las oraciones de los santos, y todos estos objetos sagrados ya están listos para el templo, para el tercer templo. Se debieron haber usado en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Cuando regresaron de Babilonia, levantaron nuevamente como se pudo el templo de Salomón, lo levantó el líder de Judá, que era Zorobabel, con el sacerdote que se llamaba Yeshua, Jesús, y el templo de Herodes nada más hermoseó toda la parte externa, ¿sí? La engrandeció, era un gran arquitecto, pero tenía que tener estos mismos elementos. Y el templo que está descrito en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, ya está listo, todas las cosas, los elementos, todo está listo para levantar el tercer templo en el último tiempo. Una ¿Alguna? pregunta, Tony, antes de pasar rápido. Sí. Es duda personal. ¿Lo único que se perdió de todos estos elementos que ya mencionó Mirna fue el arca? El arca del pacto se supone, a ver, vamos a dejarlo a nuestra imaginación. Primero sale en el libro de Esdras que Jeremías toma el arca. A ver, no, antes. Vamos a llegar a Babilonia, ¿ok? Y nos estamos dando cuenta ahorita por la descripción del templo que tiene 2 pilares en la entrada, pilares que no se habían considerado. Y se supone que Salomón hace alianza con Egipto, casándose con la hija de Faraón, porque quiere aprender y quiere que se ponga en el templo el, la dinámica de cadenas, etcétera, etcétera, para mover esas pilares, se abra donde está el lugar santísimo y baje el arca del pacto y se cierre. Ujú. Por eso dicen que está ahí, y yo no lo dudo. Te voy a decir por qué. Porque está el muro de los lamentos, y abajo del muro de los lamentos, en la parte subterránea, ya hay una sinagoga que está Ujú. dando directamente al lugar santísimo. Pero me refería yo, Tony, al resto de los elementos que mencionó Mirna que todavía existen y que están esperando ser puestos en el tercer templo. El único que no está como tal físicamente ubicado, a excepción de eso que nos mencionas ahorita, es el Arca de la Alianza. Todos los demás sí están. Están vueltos a ser. Todo es Ah, nuevo. todo es Incluso nuevo. tienen un arca ellos físicamente, porque le están exponiendo en el museo del templo, donde puedes ver cómo es el arca. Pero Entonces, los originales, digamos que se los llevaron, los perdieron, los robaron, ¿o qué hicieron? los babilonios, ahora que entremos al imperio babilónico, hay un rey que vamos a ver, que les empieza a enseñar la grandeza a los babilonios de todo lo que tienen. Los mete al templo
Ujú, los mete a su castillo, los mete al templo y ujú. les enseña todas las maravillas que hay. Y exactamente por eso los babilonios también apetecen venir a robar, se roban las cosas del templo de Salomón, menos el arca. Por eso te Ok, digo que el arca, al parecer, cuando se mueven estas dos pilares que están en la entrada del templo de Salomón, se abre el piso, baja el arca, se cierra el piso. Es el tiempo del profeta Jeremías. Y aparentemente Jeremías, de acuerdo a lo que dice el libro de Macabeos, no de Esdras, de los libros apócrifos, se llevó al lugar donde murió Moisés, llevó el arca y no se sabe dónde está el arca. De acuerdo a lo que dice ahorita la gente, el arca bajó nada más y están, por eso hacen la sinagoga ahora en este tiempo para hacia el lugar santísimo estar adorando. Entonces, pero entonces todos los que tienen ahorita para el tercer templo son es copias. nuevo, todo es nuevo, todo es copia porque los Todos son babilonios se copias, llevaron. no son Ujú. originales. Inclusive la menorá, Ujú. el candelabro, ¿en dónde creen que está? En el Vaticano. En el Vaticano, pero la copia. No, el original. Ah, el original sí El lo tienen en original. el Vaticano. Cuando el Imperio Romano vino a conquistar, toma porque está en el Templo de Salomón están los 10 candelabros, pero también está la menorá original. Ok, ¿No? Los romanos se la roban y los romanos lo tienen en el Vaticano. Ujú. O sea, ok. eso suena un poco raro. ¿Alguna otra pregunta? No, y aparte de raro, tú, Lupita, les puedes platicar cuando viste Ay, sí, qué cosa más horrible. el Amolok ahí afuera Si del alguno de ustedes, si alguno de ustedes fue a Roma y fue al ay, ¿cómo se llama el Circo círculo este romano. mismo? Al circo ¿Eh? romano. Al circo romano, en la parte de abajo, eh, caminando, de repente sentí algo raro y volteé y vi un monstruo gigantesco de 2 metros y medio y es copia, ¿verdad, Tony? Es una copia. La copia de Moloch, el que ya describió Tony, una figura sentada con cara de toro, brazos de hombre y una charola como para que le hagan ofrendas. Yo no sabía quién era, perdón mi ignorancia, yo no sabía quién era. Entonces me acercó como y le dije, ¿qué es eso? Y mi marido me dijo, es Moloch. Dije, ¿qué? Y entonces empecé a investigar el Moloch y todo eso. Lo que les quiero decir es que se me erizó, a mí no me gusta eso de que, ay, sentí horrible. No, a mí sí, se me erizó todo, todo, como todo. gato. O sea, se me erizaron los brazos y todo. Se siente una situación espiritual muy fea y está abajo del circo romano, donde, o sea, en la mera entrada, donde entran ustedes en Roma a ver el Coliseo, está abajo es una figura como de 2 metros y cacho, 2 metros o sea, uno se ve chiquito a un lado de esa cosa, pero se para uno ahí y se siente espantoso. Yo no sé si es copia o si, no es original, ¿verdad, Tony? Obviamente es copia, me imagino. Yo creo que es copia, Lupita, pero acuérdate que en los lugares en donde donde existen Ah, esas exacto. imágenes, para algo la tienen. Ujú. No es nada Y, más para y tener. si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de haber ido a Auschwitz, cuando uno entra y ve los crematorios, se siente exactamente la misma sensación espantosa de que ahí murió mucha gente. Entonces eso se siente, es como una situación espiritual que sientes que Espiritualmente ahí la gente sufrió. Sentí lo mismo con esta figura espantosa. Entonces, sí tengamos cuidado con esas cosas porque pues copia o no, están representando lo mismo, ¿no? Son ídolos. Sobre todo porque ahorita recuerden que en las inauguraciones y todo siguen representando la cabeza del toro, porque también es Baal, es un toro, vamos a llegar a eso. Con la división del reino, vamos a entrar en una situación. La verdad, mucha gente sale del curso cuando empezamos con estos temas, pero son temas de adoración actual todavía y no nos no se quedan en lo que es la serpiente, ¿no? Realmente Hay están muy de más. actualidad estos monstruos, estas imágenes terribles,
y hasta la fecha se les hace adoración, ¿sí? Lo acabamos de ver directamente en lo de las Olimpiadas. Ujú. Lo hicieron abiertamente, la adoración que tiene el gobierno o las gentes que hacen lo de las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Entonces, están entregando sus países al enemigo. El nuestro, recuerden que se puso la pirámide del Sol, una imitación, una maqueta gigante, sí, hermosa, pero lo acaban de poner frente a la iglesia, frente a la catedral, frente al Palacio de Palacio. Gobierno, en el Zócalo, ¿sí? Entonces, en fechas críticas, sí, espirituales. Entonces, hermanos, tenemos que orar muchísimo, muchísimo. ¿Algo más? ¿Puedo cambiarle ya? Ujú. Bueno, yo quería comentarles de la primera planilla que ya lo encontré. La verdad es que quería hacerles como este hincapié que decía que Salomón podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Así que, como mencionó Lupita, el que tengas sabiduría no quiere decir necesariamente que vayas a tomar buenas decisiones. También es importante mencionar que Salomón tardó 20 años en construir el templo de Salomón y su propio palacio. Con respecto a lo de las esposas, también quería hacerles aquí el hincapié en Primera de Reyes 11, donde dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Dentro de en el templo, los materiales que se usaron, madera de cedro y ciprés. Aquí, Tony, no sé si quieras mencionar algo al respecto o no, pero a mí me llamó muchísimo la atención que Irán fue el que le proveyó de toda esta madera de cedro y ciprés y que a la hora de pagarle con estos terrenos, Irán hizo mención en que se llamaba Kabul, que eso significa que no tenía ningún valor lo que le había pagado por todo Esas el tierras. madera que le había dado para construir todo este templo y que a la fecha se sigue llamando igual. Sí. Este, en varios pasajes también menciona eh, de la reina de Saba que le regaló 4,000 kilos de oro y en otros lados habla de 300 y tantos kilos de oro, o sea, todo es sí una cosa exorbitante. En la Ujú. estructura el templo tenía una planta rectangular con una longitud de 60 codos. Cuando vean el video, creo que nos va a quedar más claro, porque la verdad es que yo lo busqué porque yo decía, pero ¿cómo? Pues se me hace chiquito, ¿no? Pues el frente, ¿no? Pues la altura, ¿no? Pero finalmente encontramos un video que ojalá lo puedan ver, con eso se va a entender un poquito mejor. Tenía un pórtico con dos columnas de bronce llamadas Joaquín y Boaz. El templo estaba dividido en tres partes, el atrio, el tabernáculo y el altar, que es el lugar santísimo. El templo estaba decorado con motivos de palmeras, flores y querubines. Tenía un techo de madera de cedro y paredes revestidas de oro. El mobiliario, el arca de la alianza, que ya se mencionó, que contenía las tablas de la ley, el altar de los holocaustos, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro. La función del templo era el centro de la adoración y el culto en Israel. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios y celebraban las festividades. La siguiente, Tony, por favor. Voy a hacer un comentario, Porfis. Es muy chiquito, son muy chicos. Tanto el tabernáculo, aunque el templo es más grande, no puede entrar cualquier persona. Solamente puede entrar el sacerdote supremo y los hijos, los segundos de a bordo. En la parte de afuera están todos los levitas ayudando.
Entonces, por eso es un templo muy pequeño. Cuando se llegue a levantar el tercer templo, va a estar a un lado de la mezquita de Omar, ¿sí? De la cúpula de la roca. O sea, van a estar los dos templos en la misma explanada. Sí, con respecto a lo que hizo para pagarle al rey Irán de Líbano, de Fenicia, de Tiro, de Sidón, que hoy Líbano, sí le hizo una cosa fuerte de entregarle tierras áridas, pero recuerden que cuando los israelitas llegan cada vez que llegaban nuevamente a su tierra, como lo hicieron hoy, ellos hacen florecer, ellos hacen retoñar lo que se les entrega, ¿sí? Son agradecidos, tienen un agradecimiento, tienen mucha resiliencia, tienen mucho agradecimiento. Y aparte, con respecto a la reina Saba, la reina es la reina de Etiopía. Al parecer, la señora regresó embarazada de Salomón a su tierra. Ya se supone que hay una dinastía, y no lo dudo porque los etíopes judíos que se acaban de ir a Israel pudieron comprobar que son descendientes del rey Salomón. Pudieron comprobar que son judíos, aunque son gente de raza oscura, aunque son gente que todavía utiliza sus ropas del lugar. Hay inclusive una película en donde hay un rescate que fue real, ¿eh? Se le quitó los asientos a todo un avión para meterlos y sacarlos prácticamente de Etiopía para que llegaran a Israel. Sí, entonces es interesante también que hay un lugar, un área, en donde ellos dicen que tienen el arca del pacto. Y hay un documental de eso. ¿Sí? Es un lugar que está cerrado, es un tipo capilla. Hay Así un es. guardatemplo ¿Pero dónde es eso? en Etiopía. En Ah, Etiopía. Hay un guardatemplo que se queda ahí hasta que muere, ¿sí? Es un lugar que es un lugar sagrado. Nadie puede entrar, nada más puede estar el guardatemplo. Pero se dice que Salomón hizo muchas copias del Arca del Pacto y las mandó una con la reina de Saba y así. Que la original está todavía abajo del monte del templo, ¿sí? En donde estaba el templo de Salomón y que se abrió, se abre el piso, se baja el arca y se cierra nuevamente el piso. Sí, entonces, porque cuando veamos con los babilonios se van a llevar las cosas del templo, pero nunca se menciona el arca. Se menciona el arca con Jeremías, se menciona el arca con la reina de Saba, ¿ok? Entonces, sí, Y también hay una presentación en HBO, digo, perdón, en History, que habla de la gente que sigue buscando el arca abajo de ahí en Jerusalén, que la siguen buscando, sobre todo los huecos donde hay. Es más, si la buscan ahí en History también aparece. Este, ¿ibas a comentar algo más, Tony? sí, justo es el lugar que te digo que ahorita abajo del área donde se supone que se encontraba el templo, se supone que ellos sí saben dónde está el arca y por eso está esa sinagoga en donde ya, si tú quieres entrar ahorita, te cuesta $100, Ok. ¿sí? Un favor, chicas, no sé quién es OPPOCH, no sé qué. ¿Le puede poner muta su Micrófono, porfis. micrófono porque se oye un poco de ruido, por lo menos aquí se oye? Gracias. No tiene nombre, pero no sé quién es OPPO. Ujú. Nada más para poner el micrófono. Digo, cerrar el micrófono. Ya le sigo, ya le cambio. sí, Ok. la corona del rey Salomón, que también dice que estaba hecha de rubíes, de zafiros, de diamantes, y creo que pesaba 30 o 40 kilos, ¿no, Tony? Ujú. Símbolo de su poder y autoridad como rey de Israel y de su conexión con la divinidad. La verdad es que me gustó muchísimo esta corona porque aparte es nuestra primera creación en
y A. Entonces, le pusimos el peso, las especificaciones, todo. Claro, o sea, en la Biblia dice que era como un tipo diadema, ¿no? Y Ujú. también en alguna parte leí que pues obviamente no podía estar sobre su cabeza, entonces parece que tenía algo que la sostenía para ponerla así como sobre, no encima. Ratos. Ajá, pero bueno, nada más ahí para que se den una vista, porque aparte de todo esto, Tony, pues también estamos hablando de la flota de barcos que tenía, o sea, bueno, era una cosa impresionante. La Inicia siguiente, otra era, ¿no? Inicia sí, otra era con él, o sea, ya viene el comercio, ya viene los caballos, él fue coronado en una mula, o sea, la de su papá, cambian mucho de las cosas con él. sí. Va, Lupis. No, yo soy la 10. Entonces tú, Tony, Ok, voy a tratar de quitar la imagen de ustedes porque no puedo, no alcanzo yo a No, ver. déjala, no te preocupes. te Tú la lee la leo. misma, yo Ujú. hago la 10, tú la 9. Salomón fue el tercer rey de Israel y el segundo hijo de David y Betsabé. Él reinó durante 40 años, del 971 al 931 antes de Cristo. Aunque comenzó su reinado con una prometedora confianza en Dios, terminó su vida como un adorador de ídolos que destruyó su reino. Cuando el rey David estaba por morir, su hijo Adonías intentó asumir el trono con el apoyo del sacerdote Abiatar y el general Joab. Sin embargo, el reino se le había prometido a Salomón. Así que Betsabé y el profeta Natán le informaron a David sobre Adonías. De inmediato, David preparó la coronación de Salomón y le aconsejó a Salomón que le fuera fiel a Dios. Salomón amaba a Dios y buscó su ayuda. Dios le pidió que eligiera un regalo y como él eligió la sabiduría en lugar de larga vida, riquezas o fama, Dios le dio todo esto también. Recordando que él se ubicó en la sabiduría de hombres, ¿ok? ¿Vas, Ok. Lupita? En las siguientes conclusiones tenemos que saber, Salomón gobernó con sabiduría, recibió respeto a nivel mundial y escribió tanto el libro de Cantares como la mayor parte de Proverbios y Eclesiastés. Todo eso lo van a poder encontrar en 1 Reyes 3, 16, 18 y capítulo 4 del 20 al 34. Los rabinos dijeron que estos libros surgieron de 3 etapas en sus vidas. Cuando un hombre es joven, compone canciones. Cuando se hace mayor, hace observaciones didácticas. Cuando envejece, habla de la vanidad de las cosas. Cantar de los Cantares 1, del 1 al 10. También construyó el templo de Jerusalén y su propio palacio. Desarrolló, como ya dijo Mirna, el comercio y aumentó la riqueza y la seguridad en Israel. Su reputación por su sabiduría y riqueza eran muy grandes, y la reina de Saba viajó a Jerusalén para comprobarlo por sí misma. Primera de Reyes 10, 1:29 y todo lo que ya nos explicó Tony anteriormente. Ellas hicieron que el corazón de Salomón se alejara de Dios y se acercara a los ídolos. El sabio Salomón llegó a ser sumamente insensato, adorando a dioses falsos y oprimiendo a su pueblo. Por eso Dios usó a Jeroboam para quitarle una gran parte de su reino. Aún así, el Nuevo Testamento recuerda la sabiduría y la gloria de Salomón como un estándar por el cual se mide a otros. Jesús es la encarnación de la sabiduría de Dios, la cual superó con creces la de Salomón. Esto lo pueden encontrar en Mateo 12, 42 y Lucas 11, 31. Tony. Bueno, vamos a ver la diferencia titánica entre el tabernáculo y el templo. Lo vamos a ver en esta semana también. La hermosura que había en este templo, la cantidad de inversión que se hizo prácticamente en él, pues evidentemente fue una cosa que también a la gente, en un tiempo en donde la gente vivía muy bien.
no padecía de hambre la familia del rey y tampoco sus súbditos. Un tiempo de bonanza y terminó el esplendor precisamente por los pecados de él. El problema de no orar por nuestros gobernantes no es de que te guste o no el gobernante, es que tenemos la obligación de estar orando por ellos y no es por ellos, es por nosotros mismos. Si ellos están bien, nosotros estamos bien. Sí, entonces sí les pido de favor que estemos orando siempre también por la paz de Jerusalén, por sus gobernantes y evidentemente el resultado por su comportamiento, pues eh, eh, quedó mal, quedó muy mal el pueblo, todo el país. Es la única, en el único tiempo en donde el pueblo israelita sí abarcó todo el territorio que dijo el Señor que tenían que tener como tierra prometida, fue en el tiempo tanto de David, que abarcó bastante, y Salomón. Sí, entonces, pues terminó el esplendor con él prácticamente. Aquí tenemos una belleza de entrada para el templo de Salomón. Esos querubines gigantes ya los puso prácticamente de su cosecha, pero en la clase vamos a leer Ezequiel 1 para recordarles cómo trabajan, cómo funcionan los querubines, que son los ángeles mayores prácticamente que protegen permanentemente al Señor. Y por último, el rey sabio que gobernó Israel, pues fue Salomón. Y les pido, por favor, cuando es muy importante, ahorita vamos a empezar con el libro de Proverbios, léanlos con calma, tienen mucha sabiduría. Se escribieron todos los libros de sabiduría de Salomón en el tiempo en donde él tuvo ya su crisis. El Señor lo perdonó, pagó el alto precio la nación de Israel, porque se va a dividir el reino en dos. Jeroboam es hijo de un sirviente de Israel y llega un punto en donde no han regresado todas las tribus. Esto fue en 928 antes de Cristo y no han regresado todas las tribus. Quedaron dispersas. Ahora, en este tiempo, y nos vamos a dar cuenta, ya vamos a ir a otros imperios. Ya vamos a empezar a entrar al imperio asirio y después al imperio babilónico. Ojo, estuvimos en el tiempo en donde vimos, todos estos son descendientes de Cam, y vimos nosotros claramente en Génesis 10 la tabla de las naciones, eso se los voy a explicar en la clase también, cómo se fueron iniciando los gobiernos del mundo directamente con los sumerios, los acadios, los egipcios, los asirios. Ahora vamos con los babilónicos y ya vamos a empezar a entrar en lo que se nos enseñó en historia universal. ¿Alguna pregunta? Tony, solamente me gustaría si pudieras hacer un comentario alrededor de pues las consecuencias tan grandes que tuvieron, ¿no? Que tuvo el pueblo de Israel, que finalmente también nosotros seguimos teniendo consecuencias tremendas por querer hacer las cosas como nosotros lo hacemos, el alejarnos de Dios y todo esto, con la diferencia que obviamente pues ahora nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, pero pues en aquellos entonces pues era así como pues te portaste mal y o sea, las consecuencias van a ser las consecuencias, ¿no? Oí una frase que es real, o sea, puedes matar a alguien, puedes robar algo y puedes estar en la cárcel y te puedes arrepentir, pero las consecuencias las vas a terminar pagando, o sea, vas a estar en la cárcel, aunque te arrepientas, ¿no? Entonces creo que esa diferencia entre este Antiguo Testamento que hemos estado estudiando con el Nuevo Testamento, porque finalmente es como del ser humano alejarse todo el tiempo de Dios, estar separado, irnos con el mundo,
y creo que esta es una parte súper importante que también podemos aprender de toda esta presentación. Pues tratar de pagar las menos consecuencias alrededor de todo esto y poder entregarnos verdaderamente de una manera diferente a Dios. Yo creo que lo que dijo Lupita al principio, en donde no podemos olvidarnos de poner las cosas en manos de Dios, todas, todas. Probablemente con la cantidad de pruebas que he tenido que vivir, no, no probablemente, seguro que yo aprendí que absolutamente todo yo pongo en manos de Dios. Si salgo de casa, desde entonces estoy orando, dándole las gracias, Señor, porque no me voy a encontrar tráfico, porque me va a alcanzar la gasolina, porque voy a encontrar un buen estacionamiento. Gracias, Señor, porque voy a encontrar en el súper lo que a lo mejor es exagerado, Eh, eh, en el súper lo que estoy necesitando. Gracias, Señor, ahora que me fracturé, porque la verdad es que me he sentido de maravilla. Gracias por sus oraciones. Me he sentido muy, muy bien. Y nada más el trámite de esperar el tiempo, pero ojo, ¿de qué me detuvo Dios? Sí, Exacto. ¿sí ves? O sea, de qué quiso Dios que yo no hiciera? ¿De qué me salvó? ¿De qué me detuvo? ¿Sí? Entonces, hay que analizar, tienes que pensar cuál era tu intención en estos tiempos. Tan solo me detuvo, ¿sí? O sea, tan solo Dios me detuvo. Ok, seguramente no me he dado cuenta, pero era algo fuerte y era algo espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué luego te regresas se me olvidó esto en la casa y te tienes que regresar? A mí me ha pasado en varias ocasiones. Oye, no es posible, regreso rápido. En ese ratito, se acaban de deslavar los cerros de donde yo vivo, con todo y árboles, no me cayeron encima, gracias a Dios. Entonces, esos pequeños lapsus que se supone que tenemos, Dios nos está defendiendo de algo. Ahora, nos aferramos siempre creyendo que ser bendecido es tener dinero. No, amigos, ¿eh? No, no, hermanas, tener nada más dinero no significa bendición. Significa más problemas porque mientras más dinero tienes, más te endeudas. Y entonces también tenemos que pedir al Señor ayuda para discernimiento, Señor, ¿te parece bien si se invierte en esto? ¿Hago bien, hago mal? ¿Debo o no tomar mis ahorros, no tomarlos, etcétera? Dios nos salva de muchas cosas y también nuestra actitud en casa la debe de ver nuestra familia. Sí, o sea, Señor, gracias porque nos salvaste de esto, lo que sea. Ay, eres una religiosa o lo que sea. Tú síguelo haciendo. Tú síguelo haciendo porque al final, cuando menos piensas, lo primero que pasa con uno cuando se accidenta es, ay, Dios mío, es lo primero que hacemos. Cuando nos pasa algo es, ay, Dios mío, ayúdame Dios. ¿Por qué? Porque lo tenemos en nuestra naturaleza. Entonces, yo sí, Mirna, la verdad es que las lecciones de la vida me han enseñado a vete despacito, porque siempre enojada y siempre tratando de resolver las cosas muy a mi manera. Sí se resolvían, la verdad es que sí se resolvía y más rápido, pero las consecuencias de lo que dejaba en el camino eran bastante desagradables. Muy bien. Pues oremos, vamos a despedirnos. Gracias, Vamos a ver el video, ya no, Sí, perdón.